Educándome Audiolibros. Mapa emocional. El dolor es un signo de la existencia de un desequilibrio orgánico y o emocional. En los músculos revela una angustia mental. En los huesos se localiza un nivel más profundo, afectándonos en el mismo núcleo de nuestro ser. Dice Devi Shapiro. De modo tal que, más allá de una significación general, el dolor está muy ligado a dónde y qué es lo que duele. Muchas veces también puede estar destinado a encubrir afectos que el sujeto no quiere ver o a revelar afectos que se han sofocado. Por el dolor me entero de lo que guardo en el sótano de mi personalidad, en el lado oscuro que llamamos la sombra. Pero ocurre que también, aunque parezca paradójico, el dolor es una afirmación del estar vivos y el querer luchar por la vida. Mientras duele, vivo. En algunas personas con dolores crónicos y o agudos, el sufrimiento que les provoca genera un movimiento de repliegue sobre ellos mismos, de modo tal que podría pensarse que el dolor expresa a veces la necesidad de reencontrarse que un sujeto tiene, o la necesidad de hallar una explicación o de bucear dentro de sí, procesos a los cuales se niega, y entonces el dolor aparece como un síntoma de este conflicto, que recuerda la dirección correcta a seguir. Muertes inesperadas y sufrimiento. Los párrafos anteriores explicitaron la naturaleza y el sentido del dolor y del sufrir. Ante una muerte inesperada, los que quedamos vivos reaccionamos con nuestro cuerpo y nuestra alma. Se produce una conmoción intensa y prolongada que luego, a veces, se silencia, pero que no desaparece. La procesión va por dentro. Esta experiencia de sufrir es necesaria porque nos enfrenta con nosotros mismos, con nuestras limitaciones, con el valor de lo perdido, pero también con el hecho de que seguimos vivos. Quien sufre ante una muerte inesperada, quien responde emocionalmente, con su soma o en cuerpo y alma, está dejando emerger el desgarrón interior que le produjo la noticia de la muerte inesperada de un ser querido, y al ponerlo en grito, ya está dando el primer paso para sanarlo. Tercer momento. Despedida. El proceso de duelo, en el cual se sana la herida que produjo la pérdida de un ser amado, puede durar mucho tiempo. Así debe ser. Durante esa época, pasamos por distintos estados emocionales: bronca, odio, culpa, pena, tristeza, exaltación, añoranza, negación, etc. Todos ellos son normales y necesarios, aún la rabia por sentir que esa muerte es una injusticia. A medida que el tiempo pasa, la herida va cicatrizando y nosotros vamos logrando acercarnos, sin tanto sufrimiento, al recuerdo de la persona perdida, reconociendo que la extrañamos, que nos hace falta, pero que podemos vivir sin ella, que tenía cosas buenas y otras no tanto, y vamos quitándole idealizaciones y aprendiendo a separarnos de su imagen interna. Cuando se produjo la muerte inesperada, algo dentro de nosotros se rompió, el yo se desgarró, la seguridad entró en crisis, la autoestima decayó, y ahora todo esto necesita repararse. Nos sentimos inútiles y desgraciados, y tenemos que recuperar la confianza en la vida, volver a pararnos y caminar sin miedo. Poco a poco lo vamos logrando, y a medida que ese objetivo se alcanza, va llegando el momento de decir adiós, de poder separarnos, de liberarnos del exceso de equipaje que nos ataba a quien se fue. Las despedidas nunca son fáciles. En cada despedida, revivimos todas las despedidas. Poder despedirse hoy es reelaborar las despedidas pasadas. Desprenderse hoy es desprenderse de todo lo pasado que aún perduraba. Despedirse es dejar de ser posesivo, hacer espacio en nuestra vida para nuevos amores, otros afectos diferentes, dar paso a renovadas esperanzas. Despedirse es haber aprendido la lección de la libertad, de la no dependencia.
Quizás ese otro atado que murió inesperadamente dio su vida para que yo aprendiera, de un modo duro, por cierto, la lección del poder valerme por mí mismo. Y aunque no haya sido así, es una buena ocasión para enterrar a todos mis muertos, hacerme cargo de mí mismo y, más maduro por el dolor y lo aprendido, proyectar mi vida de un modo más creativo. Las muertes inesperadas pueden llegar a resonar de muchas maneras en nuestras vidas. Terribles, dolorosas, inaceptables, pueden marcarnos y hasta hacernos cambiar los rumbos de la existencia. Lo único que no pueden es pasar desapercibidas. Quien se despide reconoce que el otro, al que le dice adiós, fue alguien valioso en su vida, pero que él debe seguir adelante contando solo consigo mismo. Meditación. Solemos llevar mucho equipaje innecesario. Nos aferramos a los afectos con posesividad. Pedimos en vez de dar. Nos atamos a nuestros muertos y el recuerdo obsesivo a ellos nos encadena. Solemos decir: no pude despedirme, murió de pronto. Sin embargo, podemos hacerlo. Solo se precisa nuestra decisión de meter todo lo que ya no hace falta en una mochila y arrojarla fuera de nuestra vida. Hay que pensar como San Francisco de Asís, que escribió: Maestro, que yo no busque tanto, ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando que uno recibe, es perdonando que uno es perdonado, es muriendo que uno resucita. Ejercicio. Busque un lugar tranquilo y relájese. Piense en el ser querido que haya perdido. Piense en lo bueno que recibió, en lo que lo ayudó a aprender, en lo que compartieron, en lo que se dijeron, en lo que vivieron. Deje aforar lo que siente hoy por él. No se aferre a lo que sentía, sino a lo que hoy siente. Déjelo fluir. Ahora piense en un momento especial de su relación con él, un momento mágico que recuerde con placer, que lo llene de dicha y bienestar. No importa si lo hace llorar. Cuando lo tenga en su mente y en su corazón, comience a despedirse de quien perdió. Hable con él como si estuviera frente a usted o a su lado. Dígale lo que siente y que debe decirle adiós, que ya lo llevó mucho tiempo en su corazón, que es hora de dejarse partir. Cuentas pendientes, proyectos truncados. Perdonad que vivamos mientras vosotros estáis muertos. Jean-Paul Sartre. La muerte inesperada deja un hachazo. Inconclusos los proyectos que habíamos imaginado realizar con quien se fue, e impide que saldemos las cuentas pendientes mano a mano. No se trata de una postergación, sino de un cierre definitivo, un repetido nunca más. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo cerrar esas historias? ¿Cómo terminar solos lo que empezamos juntos? ¿Dónde poner los sueños y las ilusiones compartidas? Alicia vino a verme. Necesitaba charlar con alguien y por alguna razón me eligió a mí. Tal vez porque sabía de mi experiencia personal de muertes inesperadas. Me había escuchado relatar en una conferencia mi sorpresa, mi dolor y mi despedida. Su pareja murió en un accidente absurdo, casi banal. Una maceta cayó de un balcón sobre su cabeza y murió de un traumatismo cerebral a las pocas horas, sin recuperar el conocimiento. Faltaban muy pocos días para casarse. Hacía 3 años que estaban de novios. Tantas fantasías, hijos proyectados, caricias prometidas. Todo truncado. Ya nada era posible. El llanto y el dolor la desbordaban. La depresión la carcomía. Desesperada, buscaba una respuesta, un sentido a lo que estaba viviendo. ¿Qué decirle? ¿Hay algo posible de ser dicho? Le hablé desde el corazón, desde mis vivencias, desde mis recuerdos. Al principio, cuando alguien amado muere, uno piensa que una parte de nuestra vida acaba y que nunca más se recupera. No hay, entonces, clavo que saque otro clavo, porque uno siente que, cuando el otro se va, nos deja inválidos para completar una historia. Esto es así, sin vueltas, difícil de asimilar, pero verdadero. Cuando esta realidad penetra hondamente,
surge un desmoronamiento. Me vine abajo, no tengo nada por lo que luchar o vivir, no hay proyectos. Y luego la desesperación que invade y carcome, una angustia incontrolable que no deja pensar, que no deja dormir, que no deja descansar. El tercer tiempo es la indignación, un enfado violento ante una situación que se vive como injusta, un enojo intenso con la vida, con Dios, con la gente, ganas de romper todo, de gritar. Desmoronamiento, desesperación, indignación son afectos normales, respuestas esperables, vivencias que deben ser transitadas, pero aunque anunciadas, son inevitables y paradójicamente, pese al dolor que causan, son sanadoras. Con el paso del tiempo, las cosas comienzan a cambiar. Uno logra recomenzar de nuevo, paso a paso, pero aquello que no fue ya no podrá ser. Miramos la vida de un modo diferente y cada encuentro tiene otros sabores. Al principio son puras comparaciones, luego se va aceptando al otro tal como aparece. No es cuestión de tener fe, ya vas a ver cómo vas a volver a querer. Es una frase inútil. Como inútil es la apelación a la voluntad. Es la época del bolero. Como inútil será el quererte olvidar. Solo el tiempo puede sanar las heridas, pero no un tiempo vacío, sino un tiempo activo, pleno de pena, pero también de ganas de seguir adelante. Un tiempo en el cual se va aceptando que ese amor está perdido y se va sintiendo que con él una parte de cada uno ha muerto. Cuando la persona vuelva a amar, lo hará alguien diferente, cambiado por esta experiencia de pérdida. Los proyectos que no se pueden realizar son los que aún viven en nuestra cabeza, atados al pasado, y mientras vivan, seguirán doliendo. Hay que esperar que mueran, hay que esperar estar en condiciones de poder sentir nuevamente, y esto lleva tiempo. No me quiero ni acordar. Es normal querer eludir el dolor que el recuerdo trae, no solo de quien ha muerto, sino de lo que quedó sin realizar con él. No pensar es un modo de tratar de evitar la presencia de una situación dolorosa, vivida como destructiva. No quiero seguir recordando. Quedar detenido en esa pena me daña tanto. Es el recuerdo sentido como condena, como algo que se reitera una y otra vez, rumiación de la cual no se puede escapar. Es el tormento de los recuerdos que hacen sufrir insistentemente por lo que quedó pendiente, sin resolver. Así tampoco se alcanza solución a lo que se siente, porque aunque no nos acordemos, aunque levantemos un muro de olvido, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Nostalgia y condena. La nostalgia es un afecto que nace como sufrimiento ante la ausencia de aquello que alguna vez fue y ya se ha ido. Anhelo de algo vivido como bueno que se desea que retorne ahora que no está. Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Dice el tango. Aferrarse a la nostalgia es quedar prisionero de la no aceptación de la pérdida. Al principio, experiencia natural frente a una muerte inesperada. Luego, rebusque para no aceptar el desprendimiento. A veces la nostalgia se transforma en condena, que entraña la presencia continua de una escena traumática que no se puede evitar, que se repite y de la cual parece imposible librarse. Luis Choiza. El sujeto queda atado, así al recuerdo y se evita con este dolor, otro que siente más peligroso, enfrentar la vida a solas, la que no perdono. En este trabajo de ver qué hacer con las cuentas pendientes, la persona se enfrenta muchas veces con sentimientos de culpa y remordimiento que le demandan una fuerte necesidad de perdón y reparación. A veces la culpa nace de si hubiera hecho esto, como si hubiera sido posible detener la muerte. Otras no pasa por el haber hecho, sino por lo que hizo. No debí decirle tal cosa. De algún modo, la persona siente que dañó con su conducta a quien murió, ya sea porque no le dio lo que cree que debía haberle dado, o porque dijo o hizo algo lastimante. La fantasía oculta es:
Si no hubiera hecho esto, no lo hubiera perdido. Toda culpa puede redimirse, basta con arrepentirse de verdad. No necesita que nos castiguemos por nada. Si nos perdonamos, podemos perdonar y ser perdonados. El circuito concluye cuando hacemos algo que de algún modo repara en el interior del alma de la persona a quien se perdió. Reparar consiste en un intento de restaurar de algún modo lo perdido, pero reconociendo que ya no está ni va a volver, aceptando el dolor que esta realidad genera y desarrollando una acción adecuada para remediarla en la fantasía o la realidad. Pedir perdón es una de ellas. María había perdido a su padre de un modo inesperado. Al volver a su casa, lo habían asaltado. Intentó defenderse y lo mataron de un disparo. Su vínculo con él había sido siempre tenso. Ahora se sentía culpable por no haberle dedicado más tiempo. Luego de unos encuentros de trabajo terapéutico sobre este tema, le sugerí que escribiera una carta a su padre y que le enviara a una dirección cualquiera, dirigida a mi padre. Luego de dar muchas vueltas, hizo la carta en donde pedía perdón por todas las cosas que la hacían sentir mal y perdonaba a su padre, todo al mismo tiempo, y la envió. A los pocos días comenzó a sentir un gran alivio y consuelo. Sus crisis de angustia desaparecieron. Había logrado perdonarse, pero fue necesario ese gesto simbólico, casi ritual para lograrlo. En cambio, el remordimiento implica quedar atado y rumiando a una culpa que no cesa. No hay allí espacio para el perdón, porque la persona no quiere ser perdonada, quiere seguir lastimándose y autocastigándose con el reproche. Es una emoción que se sostiene en la persistencia, en el permanecer. Mala sangre, el duelo imposible. Hay ocasiones en que las deudas pendientes hacen imposible el duelo. La muerte inesperada genera, en estos casos, un quedar detenido y demorado en la vida. La persona no avanza, vive dando vueltas, postergando todo y comienza a hacerse mala sangre por cualquier cosa. En estas circunstancias, no hay otro vivir que el que no sea para torturarse y atormentarse, de una manera reiterada y cotidiana. Detrás de esta vivencia, en realidad, se esconde otro sentimiento, no querer volver a recordar lo que quedó truncado, porque hacerlo puede traer a la conciencia afectos de nostalgia o de condena que la persona no puede tolerar y no resiste sentirlos. Resignación y desesperanza. Pero más frecuentemente ocurre que quien perdió de un modo desesperado a un ser querido y ya no tiene ocasión para terminar lo comenzado, cerrar lo abierto, realizar lo proyectado, se vuelca a relamerse en la desesperanza y la resignación. Ambas emociones son paralizantes, vacían el contenido de la vida, y si bien logran amortiguar o hacer desaparecer la angustia, con esa ausencia se borra el motor de la vida. No puedo hacer nada más. Ya está todo acabado. Son actitudes que no ayudan al duelo, por el contrario, lo detienen. Es cierto que ya no podrá tener un hijo con su marido muerto o jugar con su hijo desaparecido, pero hay gestos, rituales que convocan y despiden los fantasmas de los muertos de un modo efectivo, que obtienen y dan perdón, concretan proyectos, limpian los asuntos pendientes. Este lenguaje simbólico es el que hay que aprender para poder cancelar las deudas y, libres de equipajes, empezar de nuevo. Meditación. No hay nada permanente, solo este continuo ir y venir, este recorrido de la vida parecido a las mareas, un subir y bajar permanentes. No hay que luchar contra el vaivén, ni nadar contra la marea. Hay que aceptar los ritmos de las cosas, no con resignación, no con apatía, sino con la certeza de que ahí está la fuerza que puede ayudarnos a sanar nuestros dolores. Luchar contra algo fortalece lo opuesto. No hay que combatir el odio con más odio. Por el contrario, hay que desarrollar la virtud que cura el odio. Así, en todas las cosas y también cuando sentimos el dolor que ya no puede ser completado. Ejercicio. Hay que salir a caminar por un lugar tranquilo, si es posible, un parque.
Caminamos a paso sereno, respirando rítmicamente. Con cada paso vamos pensando en encontrar a la persona que ha muerto y por quien estamos apenados. Luego de caminar, entramos en un bar para esperarla. Ni cuando caminamos, ni en el bar, ni en ninguna otra parte más que en nuestro corazón, está esa persona. No vamos a poder caminar ni tomar un café con ella, pero vamos a poder recordarla. Pensemos qué cosas nos quedaron pendientes, qué cosas no nos dijimos o hicimos. Vamos a anotarlas en un papel. Ahora que está todo escrito, lo rompemos y arrojamos los pedazos. Ahora hay que esperar a que surjan nuevos proyectos, nuevos compromisos, seguir con nuestra vida, con otras personas. Número 5. El desgarro. Ternuras que sin prisa curan. Sandro. Es posible sentir en el pecho el dolor de la partida, cuando el corazón se rompe en 1000 pedazos, desgarrado de tanto sufrir. Es posible escuchar el ruido de un grito ahogado y el rumor de las lágrimas rodando por la cara, pálida y demudada de sorpresa y desesperación. Es posible ver un cuerpo vencido por el peso insoportable de la noticia. Hasta es posible oler la tristeza que se apodera de golpe y crece de un modo incontenible para abrazar toda la vida y todo el universo. Es el tiempo en el cual la persona se pregunta: ¿dónde está Dios cuando te fuiste? Santos Discépolo. O le dice a un amigo: hoy estoy para pena solamente. Miguel Hernández. Y así mismo, estoy poblado de tu ausencia. Mariano Mores. Es el tiempo de la depresión que llega para quedarse firmemente, como monumento que recuerda lo perdido. Es la hora en la cual se comienza a tomar gusto, como una adicción, a la melancolía. Y cuando la palpamos en el cuerpo, la oímos murmurar, el lenguaje indecible, en el silencio de nuestras vidas, cuando se convierte en un aroma persistente que nos invade. Es el momento en que nos sentimos prisioneros de un ocaso que paulatinamente, pero sin misericordia, nos ahoga. Es el instante eterno en que nos sentimos como Prometeo con las entrañas desgarradas. Tristeza y depresión. Así como la alegría expresa el encuentro o la presencia de algo amado, la tristeza es una emoción normal que nace como respuesta frente a una pérdida o ausencia. De esta manera, convendría pensar la tristeza como pena de amor. El problema surge cuando esta emoción se transforma en algo que hace sufrir más allá de lo esperable e invade al sujeto a tal punto que toda su vida y todo su mundo quedan sumergidos bajo las aguas de la depresión o la melancolía, que sí son manifestaciones enfermas del alma. La experiencia de la pérdida inesperada desencadena en el sujeto un proceso de duelo mediante el cual la persona elabora la privación del amor perdido. Esta respuesta es saludable porque permite aprender a separarse de lo perdido y a reparar las heridas que las pérdidas originan al yo. Quien no se entristece ante una pérdida no aprende y no crece. De modo tal que esta emoción existe para que el hombre pueda aprender, y en especial, aprender a no depender de los suministros externos del amor. Estar triste es un trabajo del alma, una oportunidad para separarse, para desasirse y poder continuar el camino de la vida, dando gracias a lo perdido por lo que significó su existencia para nosotros y por lo que los enseñó. Así como entristecerse es una conducta saludable de un psiquismo capaz de sentir el dolor de algo querido que no está o que se fue, la depresión y la melancolía son las expresiones enfermas de los adictos al amor o de una pérdida súbita e inesperada, traumática, que no deja espacio para reaccionar más que de este modo. La textura de la depresión. Desde el punto de vista de sus manifestaciones exteriores, la depresión aparece esencialmente como la falta o el déficit de la energía psíquica y que puede estar causada por la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación de amor, la frustración de un proyecto u objetivo,
o el declinar de la vida y por 1000 razones más. Esta caída energética se traduce en el descenso del humor que se transforma en triste y afligido. Pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, aun cuando se trata de muertes inesperadas, estos sentimientos se reprimen y la depresión se expresa por la vía de síntomas corporales. El síntoma está entonces en el lugar del afecto. Carlos había perdido a su mujer hacía pocos meses en un accidente de aviación. No pudo llorar, apenas si podía sufrir. De pronto, súbitamente, un infarto lo mató. Su corazón había hablado por el dolor que no se había permitido vivir. Pero cuando la depresión se hace manifiesta, se muestra por medio de una serie de rasgos entre los cuales conviene destacar: pérdida de interés o placer por las actividades habituales. La persona siente abatimiento, pérdida del placer de vivir, estrechamiento de la esperanza, puestas en el futuro y descontento generalizado. Nada de lo que hacía le produce gusto o disfrute. En circunstancias de muertes inesperadas, puede aparecer la hiperactividad como manera de negar el dolor, aunque la falta de placer se mantiene. Pérdida del apetito o de peso. Aunque en algunos casos puede darse lo contrario, este síntoma constituye un elemento importante de la depresión, que inclusive puede llegar a la anorexia y simboliza el deseo de dejar de vivir vinculado a fuertes sentimientos de culpa, fatigabilidad y cansancio. La persona se cansa rápidamente, tiene poca resistencia y una sensación inmotivada de fatiga, aun cuando recién se haya levantado de dormir. Toda tarea física o mental representa un gran esfuerzo y el aburrimiento hace presa fácilmente de su vida hasta llegar a convertirse en vacío y tedio. Trastornos en el sueño, tales como mal dormir, dormir mucho pero de manera irregular, pesadillas, angustia antes o después de dormir, etc. En el caso de muertes inesperadas, es frecuente la aparición de sueños traumáticos o sueños en los cuales la persona muerta aparece viva. Disminución o pérdida del interés sexual. También, como ocurre con la comida, puede aparecer una exaltación sexual, pero acompañada de frustración e insatisfacción, aunque lo habitual es la falta de deseo y ganas de vincularse sexualmente. En muchos casos de muertes inesperadas, aparece la temática de ahogarse en el sexo para olvidar, dificultades para concentrarse y razonar. Se trata de más de una vivencia subjetiva que de una realidad evidenciable en los desempeños objetivos. Sin embargo, el paciente se siente torpe para pensar, hablar y hacer, y esta creencia se traduce como un enlentecimiento general de estas funciones. Sentimientos de culpa y o ruina. La persona durante el estado depresivo tiene una tendencia a autorreprocharse, culparse y autorrecriminarse todo, aun aquello de lo cual no es responsable. Al mismo tiempo, siente que todo su mundo está destruido y hecho pedazos, y que esto es debido a sus acciones u omisiones. Esto explica, en parte, las ideas de suicidio y de muerte que aparecen aquí. Pérdida de la autoestima, sentimientos de incapacidad y de impotencia. La depresión es el fruto de una herida en el amor propio, de verse el yo neuróticamente abandonado y dejado de lado. El sujeto explica esta situación diciéndose que si no lo aman es porque no lo merece. Su estima está, por lo tanto, muy menoscabada y se siente muy poca cosa. En el caso específico de las muertes inesperadas, se agrega el factor de no haber sido capaz de hacer algo para evitarla, y esto puede convertirse en una vivencia de condena perpetua, una especie de rumiación mental de castigo. Trastornos neurovegetativos. En la depresión suelen aparecer alteraciones orgánicas de diversa naturaleza, que van desde la constipación hasta la anemia, pasando por trastornos cardíacos y respiratorios, generalmente funcionales, pero que pueden devenir lesionales. Inhibición y dolor moral. Varios autores
señalan que la inhibición del psiquismo y el dolor moral son dos fenómenos fundamentales de la depresión. Por inhibición, se entiende un enlentecimiento global de las funciones psíquicas, pensar, hablar, hacer, etc., que trae como consecuencia la reducción del campo de la conciencia del sujeto, que a veces se expresa en disminución de la capacidad de registro de los sentidos, la retracción de sus intereses, que puede llegar hasta la apatía, la introversión, el sujeto se repliega sobre sí mismo, y el apartamiento del contacto social. La persona rehúye establecer comunicación y contactos interpersonales. Aprisionado por esta experiencia, el sujeto siente una gran dificultad para poder pensar, evocar, imaginar y hacer, como si una gran piedra pesara sobre él, obligándolo a desarrollar el doble de esfuerzo para concretar cada actividad. Simultáneamente, está dominado por una gran astenia física y psicomotriz. Lo que él siente internamente es un profundo dolor y pena ante esta dificultad que lo hace aparecer casi como un discapacitado. Por su parte, el dolor moral se manifiesta como una pérdida de imagen, valor y estima, que bien puede tomar la forma de sentimientos de culpa, autoacusación, autopunición, autodesprecio, vergüenza, fealdad, condena o cualquier otra variedad por el estilo. También la desesperación y la angustia, así como la vivencia de fin de mundo, pueden estar expresando este síntoma depresivo. Los camuflajes somáticos. Muchas veces, los sentimientos de tristeza y depresión están ausentes como tales, y lo que aparece son equivalentes somáticos. La medicina psicosomática ha estudiado largamente enfermedades y síntomas como diabetes, anemia, neumonitis, dolores vertebrales, hipotensión, osteoporosis, cefaleas, vértigos, trastornos cutáneos, constipación, para solo mencionar algunos casos, en donde los afectos depresivos dañan o hacen gritar al cuerpo al no poder el psiquismo expresarlos como tales. Sin embargo, no hay que perder de vista lo que la queja somática expresa. Cuando en estas circunstancias un tratamiento terapéutico se orienta a hacer manifiesta la depresión latente, ocurre que el paciente mejora notablemente su cuadro orgánico. Es que la enfermedad somática constituye, frecuentemente, la mejor solución que una persona ha encontrado para no precipitarse a la melancolía y la angustia. Los trastornos de conducta. Existen otra serie de signos mediante los cuales la depresión se puede dar a luz, tales como adicciones, intolerancia, irritabilidad, crueldad, abandono, autodestrucción, juego compulsivo, sexualidad indiscriminada, etc. Tanto los trastornos de la conducta como los somáticos ponen de manifiesto que cuando hablamos de depresión, no solo hay que buscar en el terreno de lo afectivo y lo psíquico. Por el contrario, la mayoría de las depresiones se expresan por caminos sustitutivos, y esto es lo que lo hace, entre otras razones de la depresión, una endemia peligrosa y de 1000 caras. En las muertes inesperadas, esto es muy frecuente. La reacción ante un hecho traumático y súbito puede generar como respuestas toda una gama de conductas defensivas. La persona siente que si se permite vivir con toda la intensidad del dolor que la embarga, muere. Entonces recurre a todo tipo de camino sustitutivo. La trama de la depresión. Hay dos circunstancias bien distintas en relación a una respuesta depresiva ante una muerte inesperada. Si la persona posee una tendencia depresiva o si no. Veamos primero la naturaleza de una personalidad depresiva. La depresión es el fruto del estar enamorado y al mismo tiempo decepcionado, con un amor que permanece aun cuando haya muerto. De este modo, las personas depresivas son adictas al amor, pero al mismo tiempo incapaces de amar activamente, ya que necesitan de un modo permanente suministros afectivos que las nutran y eleven su autoestima, siempre en peligro. Esto hace, por una parte, que sean personalidades dependientes, pasivas y sumisas, y que, por otra, elijan sus objetos de amor a imagen y semejanza, como Narciso, de sí mismos. Esta doble situación
los convierte en demandantes, exigentes y desconsiderados del prójimo, a quien le piden, sin embargo, que comprendan sus vivencias y puntos de vista. Curiosamente, las personas depresivas se esfuerzan por lograr una buena relación con todo el mundo, pero al ser incapaces de poner la parte de esfuerzo que a ellas les corresponde, tales tentativas están destinadas siempre al fracaso. Con frecuencia, cambian sus vínculos de amor, porque sienten que nadie es capaz de darles la satisfacción que ellos solicitan. Quieren todo de los otros y de un modo inevitable, esto los lleva a la frustración y a la desventura, que es vivida entonces como una negativa de los otros a darles la felicidad que añoran. Esta dinámica psíquica tiene su origen en un modo de relación y comunicación de estas personalidades que se estructuró en los primeros tiempos de sus vidas. Hay una etapa en la cual las sensaciones cutáneas y de calor son tan importantes como la de ser saciado. Todas estas vivencias se asocian poderosamente con el sentimiento de seguridad, gracias al cual el niño es capaz de expresar sus afectos y desarrollar su capacidad de acción. Las personalidades depresivas son esencialmente dependientes exageradas del amor y la aceptación de los otros. El resultado es que reclaman mucho más que el resto de las personas, y la pérdida de amor o de algo amado representa para ellos una herida muy profunda en su autoestima, su valer, su confianza y su seguridad. A esto se agrega la baja tolerancia a la frustración que poseen y que los vuelve muy vulnerables aún a pequeñas decepciones. Esta predisposición es la que hace que frente a una pérdida la tristeza se transforme en depresión neurótica o algo más grave. Las circunstancias que provocan una depresión siempre se equiparan dentro del sujeto a una pérdida de la autoestima. Lo perdí todo. Del mundo no me interesa nada. O a una pérdida de una fuente necesaria de suministros que le daban seguridad. Lo he perdido todo porque no merezco nada. En ambos casos, el comienzo puede reducirse a nadie me quiere, y más inconscientemente a me odio a mí mismo. Hay que imaginar toda esta descripción y la resonancia que puede alcanzar en estructuras de esta naturaleza una muerte inesperada. Pero aunque usted no tenga nada de esto, es importante su comprensión para ayudarse o ayudar a otros. Ahora bien, la muerte inesperada de alguien amado para una persona no depresiva puede tener un recorrido diferente en muchas cosas, pero en otras no, ya que, si de depresión se trata, existe un terreno común en todos los casos. En primer lugar, más se mantiene el amor a lo perdido si esa muerte fue inesperada. De algún modo, parece que el golpe sorpresivo cuesta más asimilarlo. La adicción en que se convierte toda depresión se vive mucho más como condena necesaria, de la cual pareciera que nunca llegará la libertad. La persona puede reaccionar con rebeldía, hasta odio a la vida o al mundo, pero estas conductas lo único que hacen es apuntalar la necesidad de autoafirmación. Suele ocurrir en esta variante que la persona busque sustituir el amor perdido, cualquiera que sea, por uno nuevo o por un culto a la persona que ha muerto y a su memoria. Pero aquí también el destino es la frustración, tal vez más tardía, pero no por eso menos implacable. Para quien es depresivo, la muerte inesperada de alguien amado significa una catástrofe de proporciones. El mundo está en ruinas, nada existe por lo que valga la pena vivir. En cambio, a la persona que sujeta a la misma situación de pérdida, pero que, sin embargo, no es depresiva, se mantienen ciertos niveles de permanencia del mundo, de su autoestima y de la creencia de que hay otros que la aman y a quienes amar. Las etapas de la depresión. Cuando perdemos algo amado, podemos caer en la depresión. Todo el transcurrir del proceso depresivo puede ser dividido en 3 etapas: la del ver, la del comprender y la del concluir. En el caso particular de una muerte inesperada, estas etapas poseen un contenido singular. Punto número 1. La etapa del ver. Hay un primer momento en el cual nos enteramos de la pérdida. Es el momento de la noticia, del shock,
de una sorpresa que nos invade con violencia y con una vivencia de irreparabilidad, una experiencia que intentamos negar, amortiguar, adormecer. Pero por más que dilatemos, finalmente se impone el reconocimiento y la aceptación de que el otro se fue y uno se ha quedado solo. Aquí comienza la segunda etapa, la del comprender. Punto número 2. La etapa del comprender. Toda la energía de este tiempo está puesta en el elaborar la pérdida y lo que perdimos con lo perdido. El tomar conciencia de qué significó el otro para nosotros, lo que se llevó de nosotros y lo que tenemos que aprender en esta experiencia. Nuestras dependencias y sumisiones, nuestras cosas buenas y nuestras cosas no tan buenas, nuestros paraísos y nuestros infiernos. Sin duda, el elaborar el duelo de una pérdida implica reconocer también las cosas buenas que recibimos del otro, así como sus lados oscuros. Al comprender, maduramos y crecemos, nos volvemos más sanos y más plenos. Claro que en este proceso sufrimos y nos contactamos con el dolor. Es que justamente el dolor y el sufrimiento son las experiencias afectivas mediante las cuales tomamos conciencia de aspectos nuestros hasta ese momento desconocidos. Al mismo tiempo que comprendemos, nos vamos liberando de los lazos que nos atan, del exceso de equipaje y de los sentimientos a suministros afectivos que nos vuelven dependientes, de tal modo que el comprender nos vuelve más libres. Punto número 3. La etapa del concluir. En este momento, terminamos de separarnos, repararnos y pararnos. Enterramos realmente al muerto. Dejamos atrás lo perdido para hacer espacio a nuevas experiencias. Reconstruimos nuestra autoestima, probablemente sobre las bases más sólidas, y comenzamos a sostenernos por nuestros propios medios, rompiendo con la dependencia y la necesidad. Al concluir este proceso, no solo su impacto actúa sobre el motivo de la depresión presente, sino que ayuda a elaborar las cargas pasadas y a aprender a funcionar de un modo más adulto en el futuro. Final. Las depresiones provocadas por muertes inesperadas desnudan muy claramente los procesos de un alma sometida a una pérdida significativa e irrecuperable, agravada aquí por lo inesperado y lo incomprensible de la situación. La experiencia indica que no hay que dejar que la persona que ha perdido a alguien de un modo súbito genere la creencia de que se trata de alguien distinto y particular y que su depresión es diferente. Por el contrario, hay que ayudarla a que comprenda que el motivo es distinto, pero el proceso es similar, que pueda aprender de los demás que se han deprimido, aunque no hayan perdido de manera inesperada a un ser amado. El desgarrón es el mismo, tal vez en diferentes lugares y de proporciones distintas, pero es un desgarrón. Entre la ausencia irremediable y el anhelo más intenso que pudiera sentir por volver a verlo, su muerte se recortaba, como algo que apareció de golpe, inesperada. Lo que sentí entonces no era diferente de lo que viví cuando murió mi padre o perdí mi primer amor. Solo se diferenciaban los motivos, pero el dolor, hermano, era el mismo, insondable, truculento dolor. H. Wast. Meditación. Juan estaba reposando sobre una piedra. Pensaba en su vida y en su mundo. Pensaba en su muerte casi programada, una muerte que se acercaba despacio pero con la cual podía dialogar casi cotidianamente. Pensaba en los que no mueren así, en los que son asaltados por la muerte, como por una ladrona, de golpe y sin aviso, y no les da tiempo para despedidas, ni para diálogos, ni balances, muerte que sucede sin preparación. Juan detuvo su pensar, acababa de recordar una frase. La vida no nos propone más que aquello para lo cual estamos preparados. De modo que, pensó, en realidad nosotros no estábamos preparados. Ellos, los que murieron de golpe, sí, por eso murieron así. Hay que aprender a estar preparados. ¿Cómo? Amando la vida, no perdiendo el tiempo en lamentos y evasiones. Ejercicio. Este ejercicio ayuda a sanar la depresión. Hay que ir a un lugar tranquilo donde podamos estar un rato sin que nadie nos interrumpa. Vamos a cerrar los ojos e imaginar la vida de la persona que hemos perdido como un río. Vamos a darle
cuerpo a ese río de acuerdo a con cómo fue esa vida. Tal vez sea ancho, caudaloso, profundo, intenso, turbulento, etc. Dibujemos mentalmente su lugar de nacimiento, sus orillas, su extensión, sus accidentes, sus colores. Imaginemos a la persona muerta como ese río que desemboca en el mar. Dejemos que se mezcle con el agua de otros ríos, que se transforme, que se evapore y que nuevamente como gotas de lluvia vaya a formar parte de un nuevo río. Imaginemos cuál puede ser ese río. Número 6. El apego. ¿Me amas a mí o mi amor por ti? Nemer, IBN, El Barut. Si nada tengo, nada puedo perder. Anthony de Mello. En toda relación hay amor y apego. El amor es entrega, libertad, crecimiento. El apego es dependencia. Cuando alguien amado muere, entra en crisis el apego. Sentimos entonces que hay algo que perdemos y es porque en gran medida fundamos nuestra felicidad en depender de otra persona. Olvidamos que somos seres libres, que debemos realizar nuestra vida sin interferencias y sin estar atados a ilusiones y temores. Apego significa miedo a perder a quien me ama, me protege y de quien en cierta medida dependo. Porque si se va o muere, siento que me quedo desamparado a la intemperie de la vida. Anthony de Mello dice al respecto: como no tengo miedo a perderte, pues no eres objeto de propiedad de nadie, entonces puedo amarte así como eres, sin deseos, sin apegos, sin condiciones, sin egoísmos ni querer poseerte. De modo que, ante una muerte inesperada, uno debería poder pensar: si te mueres, aún sin despedirte, estoy preparado para decirte adiós, porque es tu vida, es tu muerte, es tu camino. Si mi apego hacia ti entra en crisis, el amor se fortalece, porque solo es inmortal el amor que se sustenta en la libertad. Los apegos nos hacen vulnerables. Después de todo, es que no puedo echarte de menos porque estoy lleno de ti. Si no estoy lleno de ti es porque no te amo. Y si me domina el apego, no te dejo partir en tu viaje a causa de mi egoísmo y mi temor de orfandad. Te fuiste. Estoy solo. El sentimiento de orfandad se funda en una respuesta ante la experiencia de la muerte de alguien amado. Estoy solo. Se trata de la soledad que nace de un profundo sentimiento de inseguridad y de sentirse víctima de la injusticia de la vida. Soledad que coloca a la persona en un lugar de impotencia y que hace nacer en ella el deseo de ser rescatada, es decir, de establecer una nueva dependencia, cuando en realidad la tarea que debería enfrentar es elaborar el dolor y la decepción y abrirse paso por sí misma, confiando en las fuerzas que atesora su alma. La experiencia de orfandad, muchas veces necesaria para avanzar en el proceso de desapego, es una herida sanadora que puede despertar los curadores internos, hacernos madurar y crecer, y que nos obliga, si aceptamos el reto, a hacernos responsables de nuestra propia vida. Hacernos cargo de nuestra vida no significa negarse a aceptar ayuda. Por el contrario, muchas veces, en esta situación de vida, un libro, una persona, representan la cita que transforma el encuentro casual en una experiencia transformadora. Experiencia que nos ayuda a desplazar modelos de dependencia y sustituirlos por otros de solidaridad, ayuda mutua y desapego. Pero ocurre que el sentimiento de orfandad puede dominar totalmente ante una muerte inesperada, por la simple razón de que este carácter de inesperado encuentra a la persona más vulnerable peor parada. Cuando esto ocurre, una conducta posible es colocarse en el lugar de víctima, desprotegida o frágil. «No empujen, que me quiebro en 1000 pedazos», pareciera decir la persona. El rebusque emocional evidente es entonces una demanda de trato especial. La persona exige que se ocupen de ella, que se le tenga en consideración. Ante la necesidad del desprendimiento de lo perdido, reacciona desmoronándose, como diciendo: «No puedo nada», y a veces hundiéndose progresivamente en el vacío existencial. Te fuiste. Quedé vacío. Este sentimiento de orfandad está relacionado con una fuerte pérdida de autoestima, un sentimiento de no merecer, de no valer nada que puede conducir a fortificar la depresión
y o a nacer una vivencia subjetiva, dolorosa y perturbadora, sensación de vacío, inutilidad de la vida, desrealización del mundo, desasosiego crónico, desesperanza, hastío, infelicidad y la incapacidad para tolerar y superar la experiencia de soledad. Al rastrear en la intimidad de esta vivencia, se descubre que su origen se encuentra en el derrumbe del mundo interno de la persona. Esto significa la pérdida, por parte del sujeto, del amor de sus amores internos. En suma, una situación de desamparo y abandono radical. No solo se trata de que alguien amado murió, sino de que ese amado que estaba dentro de sí lo ha abandonado. Ante esta experiencia emocional, hay dos tipos de reacciones básicas. Por un lado, hay personas que van de escapar desarrollando conductas evasivas, adicción a droga, comida, bebida, de descontrol, agresividad, sexualidad, juego, trabajo, etc., o de negación directa de lo que sienten, con las que intentan desconocer el terrible sufrimiento de su mundo interior. Por otro, hay personas que se hunden en la experiencia específica de vacío, que se acompaña de sentimientos de irrealidad, pérdida de interés por lo externo, que puede culminar en una especie de fusión con el mundo exterior ante la ausencia de una identidad propia. Soy un huérfano, no sé quién soy. Te fuiste, no existo. Su presencia es generalmente intermitente y tiene como centro la vivencia de extrañamiento con las personas, que conduce progresivamente al alejamiento de todo contacto social. Junto con este rasgo, aparece un contexto de manifestaciones bien definidas. Inciso A. Las personas ven al resto de la gente como distantes, inaccesibles e inafectivos, y se reflejan en ellos mismos como si se miraran en un espejo. Inciso B. La vida carece de sentido. No hay salida, proyecto o esperanza de felicidad y placer. Ningún motivo para luchar. Inciso C. Sienten que ya no son capaces de amar a nadie y que no hay razón para que sean amados. Inciso D. Los objetos que los rodean pierden significación y dejan de ser soportes de recuerdos, esperanzas o deseos. Inciso E. A diferencia de la vivencia de la soledad, no existe aquí anhelo, nostalgia o la convicción de que existe alguien necesario para la vida, cuya presencia alejaría el vacío. Lo que da sustento a este cuadro es la certeza inconsciente de no merecer ser amados, ni valorados ni reconocidos, que son indignos y que se encuentran condenados a la soledad. En el extremo de esta vivencia, se halla la creencia de haber destruido dentro de sí mismos a las personas amadas y que por lo tanto solo les queda ahora un mundo derruido y ausente de sostén, protección y cariño. Te fuiste. ¿Quién te necesita? Ocurre, sin embargo, que ante la muerte inesperada, la vivencia de vacío se transforma ficticiamente en su opuesto. Entonces, lo que predomina es la presencia de un yo engrandecido. La persona se siente Superman, y un marcado deterioro de las relaciones de la persona consigo misma, que se hace notorio en la incapacidad para autoobservarse y darse cuenta de lo que siente. A estos dos rasgos se les agrega una serie de emociones muy extremas: hastío, desasosiego, falta total de empatía que lleva a la incapacidad para establecer vínculos con otras personas, dependencia de las gratificaciones externas, que cuando faltan, hacen que el mundo se transforme en una cárcel de la cual hay que escapar con nuevas experiencias y nuevas sensaciones. Todos estos comportamientos están al servicio de negar la soledad, la angustia y la vivencia de pérdida. Un fuerte sentimiento de no necesitar se alberga en el psiquismo más profundo de estas personas, pero solo se trata de una solidez ficticia que acaba muy pronto ante la menor brisa de frustración, desapego y amor. La ley psicológica es que cuanto más apego, más dependencia y más posibilidad de ser dominados ante la muerte inesperada de un ser amado por la orfandad y el vacío. El apego es estancamiento, quedar detenido en el proceso de la evolución de la vida, es truncar las potencialidades que viven dentro de cada quien, dispuestas a realizarse.
es vivir una vida inauténtica en función de lo que el otro anhela o imagino que hubiera querido. Es justificar con el rebusque de la pena o el recuerdo de quien murió, el no seguir avanzando por los senderos que debo recorrer. No hay nada mejor para curar el apego que el amor. El amor que no es solo una palabra, sino la aceptación de que el otro no es mío, que solo en libertad existe el amor y que debo aprender a dejar partir tanto como a no permanecer mirando la partida. El amor no se inventa, es una disposición, no un impedimento. Es una fuente que emana agua que fluye, no porque tenga a dónde ir, sino porque no puede hacer más que fluir. En suma, el apego se cura con amor, y amor es aceptar al otro tal como es, haga lo que haga, aún morirse sin avisarme. Meditación. Juan caminaba por una calle de un modo lento. A su lado, un discípulo le preguntaba cómo liberarse del apego. Juan pensaba en una respuesta adecuada para su discípulo y le preguntó: «Dime, ¿a dónde vas?». El discípulo respondió: «Te sigo, maestro». «Bien», dijo Juan, «es hora de que cada cual viaje solo, porque solo el que puede independizarse de las personas sabrá amarlas como son». La soledad es necesaria para comprender. El vacío hace que tengamos miedo de perder a las personas que amamos, y es entonces que las perdemos y nos perdemos. Si alguien muere pronto, no estamos preparados porque el apego es grande. Es la oportunidad de sanar el apego y tener gratitud hacia quien fue capaz de morir para ayudar a enseñarnos esta lección. Ejercicio. Se trata de recordar situaciones en las cuales las cosas no sucedieron como queríamos que sucedieran, pensar cómo esto nos afectó, tratar de descubrir cuál es el sentimiento común en estos hechos. Este afecto es el argumento de nuestro apego. Recordar que este no se cura más que desarrollando lo opuesto. Esta es entonces la tarea para sanar el apego con la persona que ha muerto de un modo inesperado. Visualizar qué virtudes debemos hacer crecer en nosotros. Número 7. Es posible decir adiós y seguir recordando. Es peligroso vivir de la memoria, del pasado. Solo el presente está vivo. Es el ahora lo que importa, porque ahora es la vida. Ahora es todo posible. Ahora es la realidad. Luego del desgarrón y el desapego, comienza la tarea de decir adiós de un modo sostenido y comprender que se puede seguir recordando a quien ha muerto de forma inesperada, aún después de habernos despedido de él para siempre. Decir adiós no significa olvidar, sino cortar las amarras que nos ataban, que no deberían haber existido, pero que a veces ni sabíamos que estaban y que solo las descubrimos cuando el otro murió. De modo que hay que enfrentarse para deshacerlas con una programación psicológica que iguala el adiós al olvido, tan fuerte como la que asimila apego a amor. Romper estas amarras implica, en principio, aprender a vivir el presente, ya que es el único tiempo vivo que tenemos. Dejar de lado el huir hacia el futuro o el escapar hacia el pasado. Para lograrlo, se necesita dar 3 pasos. Conocer lo sucedido, enfrentar el pasado tal como fue y no como quisiéramos que hubiese sido, pero no con una actitud intelectual, sino humana de buscar respuestas. Perdonar y perdonarse, ya que no hay nada que perdonar, y asimilar el sentido de experiencia vivida. Todo esto implica aceptar el desapego como guía de nuestros afectos y la mortalidad como un tránsito. Sin sentido. Pedro me decía en una consulta que él había sido buena persona, trabajador, fiel, generoso, y que cuando su mujer murió arrollada por un auto, sintió que el premio que la vida le daba por todo eso era un puntapié donde más le había dolido. Para él, la muerte era una experiencia lo suficientemente trágica para que la vida careciera ahora de significado. Para aprender a decir adiós y poder seguir recordando de un modo positivo, hay que aceptar que la muerte es inevitable, que todos morimos, que no se trata de un ataque personal o un ataque privado, que la muerte no ocurre para hacernos sufrir o castigarnos, que la muerte de un ser querido sucede tal como le sucede a todos los hombres, y que si acontece de un modo inesperado, como un cachetazo sorpresivo, no deja por eso de ser muerte, el final de una existencia terrenal.
Hasta aquí terminamos con la segunda parte del audiolibro Muertes Inesperadas de Eduardo H. Greco. Si este audiolibro te ha gustado, por favor dale like y comenta para que el algoritmo de YouTube siga recomendando este espacio a quienes más pudieran necesitarlo. Compártelo con tus amigos y si esta es tu primera vez en este canal, te invito a suscribirte para que puedas enterarte de las futuras novedades. Esto fue Educándome Audiolibros.